El aroma del azafrán y el pimentón ahumado flotaba en el aire de la mañana madrileña, una promesa cálida contra el frescor de la primavera incipiente. Para Amara Diallo, de 32 años, era el perfume de la esperanza, una fragancia que intentaba inhalar profundamente para calmar el tamborileo nervioso que sentía bajo el esternón. Aquel día comenzaba el Laurel de Oro, el concurso nacional de cocina que podía catapultar su carrera o hundirla un poco más en la frustrante oscuridad de la subestimación. Amara se miró en el espejo de su pequeño apartamento en Lavapiés. Su reflejo le devolvía la imagen de una mujer negra, con curvas generosas que la sociedad se empeñaba en etiquetar como demasiado, y un cabello afro que hoy lucía recogido en intrincadas trenzas adornadas con discretas cuentas de colores. Sus ojos, grandes y expresivos, brillaban con una mezcla de determinación y una vulnerabilidad que luchaba por ocultar. Recordó, como un eco persistente, las palabras de un antiguo profesor de la escuela de hostelería, un hombre con estrella Michelin y una mirada que la había atravesado como un cuchillo frío. Tienes buenas manos, niña, pero seamos honestos, esta profesión también es imagen, y tu imagen no vende. Aquellas palabras, grabadas a fuego, eran parte del combustible que la impulsaba, pero también la pesada ancla que a veces amenazaba con arrastrarla al fondo. Se ajustó la chaquetilla de cocinera, una prenda que, como tantas otras, había tenido que encargar a medida. Incluso en un mundo que celebraba la diversidad de sabores, la diversidad de cuerpos parecía ser un plato difícil de tragar. Al llegar al imponente centro de convenciones donde se celebraría la primera fase del concurso, el aire vibraba con la energía de decenas de aspirantes. Vio a chefs de todas las edades, la mayoría hombres, muchos con esa delgadez nerviosa propia de la profesión y uniformes impolutos que parecían susurrar eficiencia. Luego la vio a ella, Sofía Valcárcel. Era la personificación de la imagen que vende, alta, esbelta, con una melena rubia perfectamente peinada y una chaquetilla de diseño que parecía esculpida sobre su cuerpo. Los flashes de las cámaras de la prensa especializada la rodeaban, capturando su sonrisa confiada. Sofía era ya una promesa reconocida, con prácticas en restaurantes de renombre y una familia influyente en el sector. Cuando sus miradas se cruzaron fugazmente, Amara solo percibió una indiferencia gélida, quizás un atisbo de condescendencia, antes de que Sofía volviera su atención a los micrófonos. Los jueces fueron presentados, un panel de eminencias culinarias. Entre ellos destacaba Mateo Herrera, un chef de la vieja escuela, conocido por su paladar infalible y su integridad a prueba de modas. Su rostro serio no dejaba traslucir emoción alguna, pero Amara había leído suficiente sobre él como para saber que valoraba la autenticidad por encima de todo. La primera prueba fue anunciada: raíces ibéricas. Cada concursante debía reinterpretar un plato tradicional español, mostrando técnica e innovación, pero respetando el alma de la receta original. Amara sonrió para sus adentros. Aquel era su terreno. Eligió unas migas extremeñas, un plato humilde que su madre, senegalesa de nacimiento pero enamorada de la cocina de adopción de su nueva tierra, solía preparar con un toque especial. Amara planeaba incorporar sutiles notas de especias africanas, un guiño a sus propias raíces duales, una historia contada en cada bocado. Mientras sus manos trabajaban con la precisión y el cariño que le caracterizaban, transformando el pan duro, el chorizo y el pimentón en una sinfonía de texturas y aromas, sintió como los nervios iniciales se disipaban, reemplazados por la concentración y la pasión, que siempre la embargaban frente a los fogones. Mientras sus manos trabajaban con la precisión y el cariño que le caracterizaban, transformando el pan duro, el chorizo y el pimentón en una sinfonía de texturas y aromas, sintió como los nervios iniciales se disipaban, reemplazados por la concentración y la pasión. Sofía, en la estación contigua, preparaba una deconstrucción vanguardista de la paella valenciana, utilizando esferificaciones y aires con una destreza técnica innegable. Sus movimientos eran elegantes, casi coreografiados. Amara la observó un instante, no con envidia, sino con una especie de reconocimiento distante. Eran dos mundos, dos formas de entender la cocina. Cuando llegó el momento de la cata, Amara presentó sus migas en un cuenco de cerámica artesanal. Mateo Herrera probó el plato con parsimonia, sus facciones impasibles. Luego, levantó la vista hacia Amara. «Interesante fusión», comentó escuetamente. «El alma de Extremadura con un susurro de otro continente. Valiente».
Otros jueces asintieron, algunos con más entusiasmo que otros. El plato de Sofía, visualmente deslumbrante, también recibió elogios por su técnica. Al finalizar la ronda de evaluaciones, mientras los concursantes esperaban los resultados en una sala contigua, Amara escuchó sin querer una conversación entre Sofía y Lucas Ibáñez, otro concursante de aspecto arrogante. La de las migas exóticas, dijo Sofía con una risita apenas disimulada. Tiene buena mano, no lo niego, pero querida, en esta profesión la presentación lo es casi todo, y no me refiero solo a la del plato. Lucas asintió con suficiencia. Amara sintió una punzada helada en el estómago, pero enderezó la espalda. Aquel comentario, aunque hiriente, solo avivó la llama de su determinación. Sí, la presentación era importante, y ella estaba allí para demostrar que su presencia, con todo lo que era, también merecía un lugar en la mesa de los grandes. Cuando llamaron su nombre entre los que pasaban a la siguiente ronda, una sonrisa genuina iluminó su rostro. La primera batalla, al menos, estaba ganada. La segunda prueba, Mar y Montaña Creativo, elevó aún más el listón. Los concursantes debían crear un plato que combinara armónicamente ingredientes del mar y de la tierra, un clásico de la cocina catalana y otras regiones del norte, pero con un toque personal. Amara, tras horas de reflexión y bocetos, optó por unas vieiras selladas a la perfección, acompañadas de una terrina de rabo de toro desmenuzado, sobre una cama de puré de chiribí atrufado y una reducción de vino tinto con toques de naranja amarga. Era un plato complejo, lleno de contrastes, que buscaba el equilibrio entre la delicadeza del marisco y la contundencia de la carne. En la estación vecina, Lucas Ibáñez, el joven chef que había compartido risas con Sofía, parecía visiblemente frustrado. Su salsa de pimientos para acompañar un lomo de bacalao con butifarra negra no terminaba de cuajar. El color era apagado y el sabor, según sus gestos, no era el esperado. Amara, concentrada en sus propias elaboraciones, no pudo evitar notar su aprieto. Recordó sus propios momentos de pánico en la cocina, la soledad del chef ante un error inminente. Discretamente, mientras pasaba cerca de su mesa para ir al almacén, murmuró casi para sí misma, pero lo suficientemente alto para que él la oyera. Quizás un poco de ñora ahumada para el color y un toque de vinagre de Jerez para levantar el brillo. Lucas levantó la cabeza bruscamente, mirándola con una mezcla de sorpresa y escepticismo. Amara simplemente se encogió de hombros levemente y siguió su camino. Cuando llegó el turno de Lucas ante los jueces, su plato, aunque no perfecto, había mejorado notablemente. La salsa tenía un color más vivo y un aroma más profundo. Mateo Herrera incluso comentó sobre la interesante complejidad del acompañamiento. Lucas, aliviado, dirigió una mirada fugaz y casi imperceptible de agradecimiento hacia Amara, quien asintió discretamente. Sofía Valcárcel, por su parte, presentó un plato de una belleza etérea. Un carpaccio de gamba roja de Denia con virutas de foie y perlas de aceite de oliva arbequina, con una flor de borraja estratégicamente colocada. Los jueces alabaron su elegancia y la calidad del producto. Un plato que entra por los ojos y conquista el paladar, sentenció uno de ellos. Sofía sonrió, recibiendo los elogios con su habitual confianza. Ella ganó aquella prueba, y la prensa lo celebró como la confirmación de su estrellato. Amara, aunque su plato fue bien valorado por su audacia y sabor, no obtuvo la máxima puntuación. Sintió la familiar punzada de decepción, pero la transformó rápidamente en análisis. ¿Qué le había faltado? ¿Más espectacularidad visual, menos riesgo? Mientras recogía sus utensilios, Lucas se acercó. «Gracias», dijo en voz baja. «Lo de la ñora fue un buen consejo». Amara sonrió. «De nada. A veces solo necesitamos una perspectiva diferente». Lucas la miró con una nueva curiosidad, quizás por primera vez viéndola no solo como una rareza, sino como una colega. Los días entre pruebas eran una montaña rusa emocional. Amara los dedicaba a investigar en los mercados de Madrid, como el vibrante mercado de San Miguel o el más tradicional mercado de Maravillas, buscando inspiración en los colores y aromas de los productos frescos. Hablaba por teléfono con su madre, quien desde su pequeño piso en Usera le enviaba palabras de aliento y recetas secretas llenas de amor. «Tú cocina con tu corazón, hija», le decía. «El corazón no entiende de modas ni de tallas». Pero también había noches de insomnio, donde las dudas la asaltaban. Veía en las redes sociales las fotos de Sofía en eventos exclusivos, rodeada de chefs famosos, y la sensación de ser una intrusa, una outsider, se hacía más fuerte.
Se preguntaba si realmente había lugar para alguien como ella en ese mundo tan pulido y a menudo tan cruelmente superficial. La tercera prueba, desafío de la caja misteriosa, ingredientes olvidados, fue un punto de inflexión. A cada concursante se le entregó una caja con ingredientes humildes, casi despreciados en la alta cocina, interiores de pescado, verduras de raíz poco comunes, legumbres secas. El reto era transformarlos en un plato digno del laurel de oro. Muchos chefs, acostumbrados a trabajar con productos nobles, se mostraron visiblemente incómodos. Sofía frunció el ceño ante una cabeza de merluza y unas modestas algarrobas. Amara, en cambio, sonrió. Aquellos ingredientes le hablaban de aprovechamiento, de creatividad forzada por la necesidad, de la cocina de sus antepasados, donde nada se desperdiciaba. Con una calma sorprendente, comenzó a trabajar. Deshuesó la cabeza de merluza para hacer un fumet intenso. Utilizó sus cocochas en un pil-pil innovador y con las algarrobas creó una harina sutilmente dulce que incorporó a un pan crujiente de acompañamiento. Su plato final, presentado con una sencillez elegante, era un homenaje a la cocina de la escasez elevada a la categoría de arte. Cuando Mateo Herrera probó su creación, sus cejas se arquearon levemente, un signo inequívoco de sorpresa y aprobación en su rostro habitualmente impasible. Señorita Diallo, dijo con una seriedad que imponía respeto, ha demostrado que no hay ingredientes humildes, solo cocineros con más o menos ingenio. Usted tiene ingenio de sobra, esto es alquimia. Los otros jueces asintieron con entusiasmo. Por primera vez, Amara vio una chispa de genuina admiración en los ojos de varios de sus compañeros. Sofía, cuyo plato fue técnicamente correcto pero carente de la misma magia, pareció visiblemente contrariada por la atención que recibía su rival. Lucas Ibáñez esta vez aplaudió discretamente cuando Amara regresó a su puesto. El respeto comenzaba a ganarle terreno al prejuicio, al menos en algunos rincones de aquella competitiva arena. La semifinal llegó bajo el título Cocina de vanguardia en miniatura, un desafío de tapas creativas que debían condensar técnica, sabor e ingenio en pequeños bocados. Amara había diseñado una secuencia de 3 tapas que contaban una historia. Una esfera líquida de salmorejo con jamón ibérico deshidratado, un mini taco de cochinita pibil con espuma de cilantro y lima, y una diminuta tarta de queso idiazábal con gelatina de membrillo y nueces garrapiñadas. Estaba orgullosa de sus creaciones, cada una un pequeño universo de sabor, pero el destino, o quizás una mano menos inocente, tenía otros planes. Mientras Amara se apresuraba entre la despensa y su estación, notó que el pequeño recipiente con la gelatina de membrillo, cuidadosamente preparada la noche anterior y esencial para su postre en miniatura, no estaba donde lo había dejado. El pánico comenzó a subirle por la garganta. Buscó frenéticamente, preguntando a los ayudantes de cocina, pero nadie sabía nada. El tiempo corría implacable. Sofía, desde su estación impoluta donde ensamblaba unas sofisticadas gildas moleculares, la observó con una expresión que Amara no supo descifrar. ¿Era compasión o una velada satisfacción? La sospecha de un sabotaje, aunque no podía probarla, la golpeó con fuerza. ¿Era posible que alguien hubiera ido tan lejos? O quizás simplemente había sido un descuido suyo en medio de la tensión. Fuera como fuese, se enfrentaba a un desastre. Sin la gelatina, su tercera tapa estaba incompleta, desequilibrada. Por un momento, la imagen de aquel profesor diciéndole que su imagen no vendía, volvió con una claridad dolorosa. Sintió ganas de llorar, de abandonar. ¿Para qué seguir luchando contra corriente? Pero entonces recordó las palabras de su madre. Tú cocina con tu corazón, hija. Y recordó la mirada de aprobación de Mateo Herrera. No, no se rendiría. Con una determinación renovada y el reloj en su contra, Amara comenzó a improvisar. Vio unas fresas de Aranjuez increíblemente aromáticas en la despensa común. En un rapto de inspiración, decidió crear una reducción rápida de fresas con un toque de vinagre balsámico y pimienta rosa, algo que pudiera aportar el contrapunto dulce y ácido que necesitaba. No era lo que había planeado, pero era una solución. Presentó sus tapas con el corazón en un puño. Las 2 primeras recibieron elogios, pero la tercera, la improvisada, fue recibida con más dudas. Interesante la sustitución, señorita Diallo, comentó un juez con el ceño fruncido, pero se nota la premura. Le falta la cohesión de las otras 2. Amara asintió, aceptando la crítica. Sabía que estaba en la cuerda floja. Sofía, en cambio, deslumbró con sus creaciones.
una ostra con aire de gin tonic, un bombón de foie con pan de especias y una mini brocheta de pulpo a la gallega con espuma de patata trufada. La presentación era exquisita, la técnica impecable. Los elogios fueron unánimes. Esa noche, en la sala de deliberaciones, Amara esperó el veredicto con una mezcla de temor y resignación. Cuando los jueces regresaron, la tensión era palpable. El presentador anunció a la primera finalista, Sofía Valcárcel. No fue una sorpresa. Luego, un largo silencio antes de anunciar el segundo nombre. Amara cerró los ojos. Y la segunda finalista, que ha demostrado una increíble capacidad de superación y un talento innegable, incluso ante la adversidad, es Amara Diallo. Amara abrió los ojos de golpe, incrédula. Una oleada de alivio y gratitud la invadió. Miró hacia el panel de jueces y vio a Mateo Herrera asentir levemente, una casi imperceptible sonrisa en sus labios. Durante la evaluación a puerta cerrada, él había defendido su capacidad para improvisar bajo presión, su cocina de verdad, que no se amilanaba ante los contratiempos. Un chef no es solo técnica, había argumentado Mateo, es también resiliencia, es corazón. Y la señorita Diallo ha demostrado tener ambas cosas en abundancia. Aquella pequeña intervención había sido crucial. Amara estaba en la final. La lucha no había terminado, pero había ganado el derecho a librar la última batalla. La gran final del Laurel de Oro se sentía como el clímax de una ópera. El plató estaba decorado con una elegancia sobria. Las luces enfocaban las dos estaciones de cocina, donde Amara y Sofía se enfrentarían por última vez. El desafío: menú de autor, tu historia en el plato. 3 tiempos para contar quiénes eran, de dónde venían y hacia dónde querían ir a través de su cocina. La presión era casi física, una atmósfera cargada de expectativas y el zumbido de las cámaras. Sofía, impecable en su uniforme de diseño, anunció un menú de inspiración francesa clásica con toques modernos. Una delicada bullabesa reinterpretada, un pichón en 2 cocciones con puré de castañas y salsa de trufa negra, y una esfera de chocolate blanco con corazón de frambuesa y nitrógeno líquido. Pura técnica, pura sofisticación. Amara, sintiendo el peso de la oportunidad, pero también una extraña calma interior, presentó su propuesta. Su menú sería un viaje personal, un diálogo entre sus 2 mundos. De entrante, memorias de Teranga, un tartar de corvina fresca marinado en cítricos y jengibre, con perlas de yuca crujiente y un aliño de bisap, flor de hibisco, evocando los sabores vibrantes de Senegal. Plato principal, encuentro en la dehesa, un solomillo ibérico cocinado a baja temperatura, acompañado de un cuscús de mijo con verduras de temporada salteadas y una salsa de vino de Montilla Moriles con dátiles y un toque de ras el hanout. Y de postre, dulce resiliencia, una mousse ligera de chocolate negro guanaja con un corazón de maracuyá, sobre una tierra de galleta de gofio canario y helado de leche de cabra con miel de lavanda de la Alcarria. Cada plato era una declaración, una pincelada de su identidad. Comenzó la prueba. Durante 3 horas, las cocinas fueron un torbellino de actividad controlada. Amara se movía con una concentración feroz, sus manos danzando sobre los ingredientes. El aroma de las especias exóticas se mezclaba con el de las hierbas frescas. Se olvidó de las cámaras, de Sofía, de los jueces. Solo existían ella, sus recuerdos y los sabores que quería compartir. Hubo momentos de tensión, un horno que no alcanzaba la temperatura deseada, una salsa que amenazaba con cortarse, pero Amara resolvió cada contratiempo con una serenidad que sorprendió incluso a ella misma. Se sentía anclada, conectada a algo más profundo que la simple competencia. Sofía, por su parte, trabajaba con la precisión de un cirujano. Sus movimientos eran económicos, su estación un modelo de orden. Pero Amara notó, o creyó notar, una ligera rigidez en su expresión, una falta de la alegría pura que ella sentía al cocinar. Llegó el momento de emplatar. Los platos de Amara eran coloridos, orgánicos, con una belleza que surgía de la armonía de los ingredientes más que de una geometría forzada. Los de Sofía eran obras de arte minimalistas, elegantes y calculadas. La cata fue un ritual solemne. Los jueces, con Mateo Herrera a la cabeza, probaron cada plato en silencio, tomando notas, sus rostros indescifrables. Amara observaba sus reacciones, intentando leer en sus ojos alguna pista. Cuando probaron su Memorias de Teranga, vio a Mateo cerrar los ojos un instante, como si estuviera viajando a través del sabor. Con el encuentro en la dehesa, varios jueces asintieron con aprobación ante la audaz pero equilibrada fusión. El postre pareció arrancarles una sonrisa.
Los platos de Sofía fueron recibidos con murmullos de admiración por su técnica y presentación. Impecable, magistral, fueron algunos de los adjetivos que flotaron en el aire. La deliberación se hizo eterna. Amara y Sofía esperaban en una pequeña sala, evitando cruzar las miradas. Amara repasaba mentalmente cada paso, cada sabor. Había cocinado con el alma. Si eso no era suficiente, no sabía qué más podía ofrecer. Finalmente los jueces regresaron al plató. El silencio era absoluto. Mateo Herrera tomó la palabra. «Hemos probado 6 platos excepcionales esta noche», comenzó, su voz grave llenando el estudio. «Hemos visto técnica, hemos visto creatividad, hemos visto pasión. La decisión ha sido increíblemente difícil, porque ambas finalistas han demostrado ser cocineras de un calibre extraordinario». Hizo una pausa mirando primero a Sofía y luego a Amara. «Sofía Valcárcel», continuó Mateo, «su menú ha sido una demostración de virtuosismo técnico, de elegancia y de un profundo conocimiento de la alta cocina clásica. Cada plato era una obra de arte, impecable en su ejecución». Sofía esbozó una leve sonrisa. «Amara Diallo», dijo Mateo, volviéndose hacia ella, y Amara sintió que su corazón se detenía. «Su menú ha sido un viaje valiente, personal y profundamente conmovedor. Nos ha llevado desde las costas de Senegal hasta el corazón de España y lo ha hecho con una honestidad y una maestría en el manejo del sabor que nos ha dejado sin palabras. Su cocina tiene alma, tiene verdad». Amara sintió que las lágrimas comenzaban a asomar a sus ojos. «En el Laurel de Oro», prosiguió Mateo, «buscamos no solo la perfección técnica, sino también la capacidad de un chef para contar una historia, para transmitir emoción, para crear algo que perdure en la memoria más allá del último bocado. Por ello, después de una larga y concienzuda deliberación, el jurado ha decidido que la ganadora de esta edición del Laurel de Oro es...». Otra pausa, esta vez cargada de una electricidad insoportable. «Amara Diallo». El estudio estalló en aplausos. Amara se llevó las manos a la boca, incrédula, mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Una mezcla de shock, alegría y un alivio inmenso la embargó. Lo había conseguido. A pesar de todo, lo había conseguido. Sofía Valcárcel mantuvo la compostura, aunque su rostro reflejaba una profunda decepción. Se acercó a Amara y le tendió la mano. «Felicidades», dijo con una formalidad fría, pero sin hostilidad. «¿Tu cocina?» «Ha sido sorprendente». Amara aceptó el apretón de manos, asintiendo con gratitud. Lucas Ibáñez fue uno de los primeros en abrazarla, seguido por otros ex concursantes que la felicitaron con genuino entusiasmo. Mateo Herrera se acercó y con una rara sonrisa cálida le dijo: «Enhorabuena, Amara. Nunca lo dudé. Siga cocinando con esa pasión. El mundo necesita más sabores como los suyos». En su discurso de aceptación, con la voz entrecortada por la emoción, Amara agradeció a su madre, mi primera y mejor maestra, a los jueces por ver más allá de la superficie y valorar la esencia, y a todos aquellos que la habían apoyado. «Siempre he creído», dijo, mirando directamente a la cámara, «que el sabor no tiene talla, ni color, ni género. El sabor nace del corazón, de la historia que cada uno lleva dentro. Dedico este premio a todos los que alguna vez se han sentido diferentes, a todos los que luchan por hacer oír su voz en un mundo que a veces prefiere no escuchar. Sigan soñando, sigan cocinando, sigan siendo ustedes mismos, porque su verdad es deliciosa». Semanas después, el eco de su victoria aún resonaba. Amara recibió ofertas para colaborar con restaurantes prestigiosos, invitaciones a festivales gastronómicos e incluso la propuesta de escribir un libro de recetas. Pero lo más importante para ella era el cambio sutil que comenzaba a percibir. Jóvenes cocineros y cocineras, algunos que compartían sus mismas luchas por la apariencia o el origen, le escribían mensajes de agradecimiento, diciéndole que su triunfo les había dado esperanza. Una tarde, mientras supervisaba los preparativos para una cena benéfica en un comedor social de Madrid, donde había decidido invertir parte de su premio, Amara se miró en el reflejo de una bandeja de acero inoxidable. La imagen que le devolvió el metal pulido seguía siendo la de una mujer negra y obesa. Pero ahora en sus ojos brillaba una nueva luz, la de la confianza ganada, la del reconocimiento merecido. Sabía que los prejuicios no desaparecerían de la noche a la mañana, que la lucha por la verdadera inclusión en su profesión y en el mundo sería larga. Pero había encendido una pequeña llama, y estaba decidida a mantenerla viva, plato a plato, sonrisa a sonrisa. El sabor de la victoria era dulce,
complejo y profundamente satisfactorio como el mejor de sus postres. Y Amara Diallo estaba lista para compartirlo con el mundo.